Juan José, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémola lo saluda. Buen día, Martín, gracias por el llamado, un saludo a la mesa y a toda la audiencia. Bien, para empezar consultándole, esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de segmentar tarifas en 3 grupos de ingresos, altos, medios y bajos, como que no está todavía del todo claro quiénes se tienen que registrar, desde cuándo lo tienen que hacer y si es que esto alcanza a todas las provincias o está solamente para el sector del AMBA. ¿Qué nos puede explicar de esto? Bien, hay algunas cuestiones que están resueltas y otras sobre las que aún hay incertidumbre, que eso que ya se sabe. En primer lugar, que este es un programa de segmentación de subsidios a los usuarios de servicio público de gas natural y energía eléctrica por redes, quienes tienen gas por redes en sus hogares y, bueno, y energía eléctrica la mayoría del país, pero en gas hay quienes usan garrafas y quienes tienen gas por redes. Sí. Esto alcanza al gas por redes. Y es a nivel nacional, esto lo dispone el Estado Nacional para los precios que regula, los precios y tarifas que regula el Estado Nacional, que es por un lado la producción de gas natural, por otro lado la generación eléctrica mayorista, y luego a nivel de distribución solamente el gas, porque es jurisdicción federal. En cambio, en energía eléctrica no, cada provincia tiene su propia distribuidora y sus propias tarifas, entonces ahí no alcanza, pero en los otros segmentos sí va a operar esta segmentación. Luego se sabe que va a haber efectivamente 3 niveles de ingreso, es decir, la discriminación aquí no es ni por georreferenciación, por dónde está el hogar, en qué localidad, en qué barrio, etcétera, o por bloque de consumo. Tampoco es quienes consumen hasta tanto volumen quedan adentro y quienes consumen menos quedan afuera, sino que es por nivel de ingreso. ¿Y nivel de ingreso de quiénes? De todos los integrantes de cada familia, de cada hogar, ¿no? En una casa. Claro. Y ahí la clave es, por un lado, efectivamente cuánto ganan esos integrantes, y no depende de si son dueños o si son inquilinos de ese hogar, del inmueble donde viven, y tampoco depende de si la factura del servicio público, ustedes tienen Gasnor ahí, por ejemplo, sí. La factura está a nombre de los que usan el gas, de los que gozan del servicio. Entonces ahí la clave va a ser el medidor que viene en la boleta de la factura. Entonces uno va a tener que declarar, mire, yo estoy en esta vivienda y uso este medidor. Entonces ahí se va a aplicar o no el subsidio. Ahora, la pregunta era, ¿quiénes se tienen que anotar? Ahí la respuesta mía sería todos. Claro. Absolutamente todos. ¿Por qué? Porque como está diseñada la herramienta, que todavía falta letra chica, falta implementación, los detalles, pero lo que sí sabemos es que como está diseñada, se invierte la carga, ¿no? Porque de esas 3 categorías, ¿cómo opera? Bueno, los de la categoría mayor ingreso, que es el 10% mayor de la sociedad, de mayor ingreso de la sociedad, que son aquellos cuyos ingresos familiares, ¿no?, de todos los integrantes del hogar, superan las 3 canastas básicas y media, que da algo así como 350.000 pesos por mes de ingresos. Si uno está por encima de ese nivel, queda alojado en esa categoría de ingresos superiores y la decisión del Estado fue quitarle los subsidios, ¿sí?, al gas y a la electricidad de manera gradual hasta fin de año. Y se estima que un usuario medio en esa categoría que puede estar pagando 2.000 pesos en cada servicio por mes, a fin de año estaría pagando unos 6.000 pesos, 7.000, ese sería el aumento. Claro. Ahora, después está la categoría inferior, la de menores ingresos, que es a la que se le aplica la tarifa social. Ahí el nivel de ingresos tiene que ser menores a una canasta básica, o sea, 100.000 pesos, y cumplir con otras condiciones que hoy ya se cumplen, es decir, ya se está aplicando la tarifa social, y para ese segmento se dice que no va a haber cambios, no va a haber más aumentos. Ahora, el gran problema y todas las incertidumbres están en la gran capa del medio, en la categoría de ingresos medios. ¿Por qué? Porque por un lado el decreto que emitió el Poder Ejecutivo Nacional, el número 332,
de esta semana dispuso que por lo que resta del año no va a haber más aumentos, que efectivamente ya hubo este año, en 2 ocasiones se hicieron audiencias públicas y se aumentaron los precios del gas y de la electricidad. Sí. Pero, ¿qué debería pasar para que ese segmento de la población no tenga nuevos aumentos este año? Bueno, deben pasar 2 cosas. En primer lugar, hay que anotarse en un registro de acceso a los subsidios, sí. ¿Sí? El RACE. Sí. Ya hay una página, ¿sí? Argentina.gov/segmentación, subsidios. La página está, pero todavía no está el registro para anotarse. ¿Por qué es importante anotarse? Porque cómo opera la segmentación, opera a la inversa, es decir, los de la franja media van a perder el subsidio, a menos que se inscriban en el registro y que demuestren que sus ingresos son menores a esos 350.000 pesos. Y ahí, una vez que hace la declaración jurada el usuario y dice, este es mi medidor y estos son los ingresos familiares, el Estado va a verificar, ahí va a hacer el cruce de información y va a chequear si efectivamente esa declaración jurada se condice con la realidad, y ahí es donde va a disponer que se mantengan los subsidios. Claro. Entonces, el riesgo que puede ocurrir es que alguien no se anote, o que no declare bien, o que el Estado tarde en verificar, o que haya alguna confusión en el medio, y efectivamente se quiten los subsidios a alguien que debería mantenerlos. Claro. Con un agravante, que es que los consumos que tienen quita de subsidios ya se empezaron a realizar a partir del 1 de junio. Es decir, estamos consumiendo energía que podría tener otro valor si es que el Estado retira esa ayuda a esta porción de la sociedad. Claro. Con lo cual podríamos estar consumiendo más caro hoy en día ya. Claro, ayer, si no me equivoco, Gabriela Cerruti dijo que no se aplicaría de inmediato, sino en el último trimestre. Sí, lo que pasa es que hay un paso previo que es fijar los cuadros tarifarios, ¿sí? Para las distribuidoras y las transportistas, eso lo fijan los entes reguladores. Lo que es jurisdicción nacional lo hace Enargas y el ENRE, y lo que es jurisdicción provincial, los entes reguladores de cada provincia. Ustedes sé que tienen un buen ente regulador que funciona muy bien, así que ahí no tendría que ser bastante acelerada el trámite, pero lo cierto es que es un paso previo, entonces tal vez estén pensando en que eso puede llevar algún tiempo, imagino. Claro. Ahora, justamente con lo que hablaba usted que tiene que hacer cruce de datos, por supuesto, para verificar que los datos sean correctos, me he quedado con esto que decía, la importancia de que se controle y que se haga rápido. Lo escuchaba a Aranguren, ex ministro del macrismo, que decía, esto lo que va a permitir es cruce de canales, que haya familias que anotan a la abuelita con sus gastos y que justamente reciben subsidios cuando no lo merecen. Ese control que usted nos decía va a ser fundamental en esta etapa. Sí, efectivamente, uno puede declarar podría suceder que el único integrante de un hogar es alguien que recibe ingresos bajos y subdeclarar integrantes del hogar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estará la acción del Estado en verificar si eso efectivamente es así en la práctica. Después hay bases que el Estado ya tiene, porque algo que dice el decreto es que se podría chequear también la exteriorización patrimonial. Entonces, porque los ingresos es algo mensual, es como un flujo de cuánto voy ganando yo de mi sueldo o de otros ingresos, monotributista, por ejemplo. Ahora, si yo ya tengo bienes declarados o el Estado presume que tengo X cantidad de bienes, entonces independientemente de mis ingresos, yo digo, bueno, esta persona tiene capacidad de pago por su patrimonio. Entonces ahí hay una tarea de sintonía fina para hacer, ¿no? Claro. Del Estado que, bueno, imagino que irá de la mano del lanzamiento de esta decisión política de segmentar tarifas, que es un gran avance, que hay que hacerlo, porque quienes pueden pagar efectivamente que nos llegue el gas a nuestros hogares y a nuestras empresas y comercios es costoso, es todo un proceso desde que se capta el hidrocarburo, se procesa, se genera energía eléctrica, se trata el gas, se transporta y se distribuye. Entonces, eso tiene un costo económico, hay que hacer inversiones constantes, con lo cual que el Estado subsidie a quienes pueden pagar no es una decisión de equidad distributiva, ¿no?
Con lo cual es un avance, hay que tener cuidado en cómo se implementa porque tal vez uno puede generar mayores dolores de cabeza de los que quiere resolver. Y claro. Resumen entonces cortito, ¿quiénes tienen que inscribirse? Todos, sobre todo la franja media, que es donde está la incertidumbre. En el gas, para todo el país, porque justamente de jurisdicción nacional. En lo que es electricidad, hay que esperar los convenios con las provincias para saber qué es lo que va a pasar, por ejemplo, acá en Tucumán. Sí, yo recomendaría a todos, incluso los jubilados, los que alquilan, todo el mundo anotarse, es un trámite rápido, dicen, y después algo que se anunció es que va a haber convenios entre la nación y las provincias. Sí. Y ya se hicieron en otras épocas. ¿Para qué? Para que las provincias también operen en este sentido de hacer una disminución de los subsidios. Hay provincias que subsidian de manera fuerte la distribución eléctrica, por ejemplo, o de gas en la Patagonia. Entonces imagino que eso también va a llegar en una segunda etapa. Claro. Doctor, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto. Que tenga un buen día. Hablábamos con el abogado y politólogo Juan José Carvajales.